Si Dios te pone un puesto en la iglesia, es para que lo desempeñe con responsabilidad al servicio de los demás. No es para que te sientas superior ni te creas el número uno en la iglesia. El mismo Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. No te cambies del canal, ya regreso. Hola, apreciados hermanos y amigos suscriptores de Gotitas de Dios. Cuán agradable es encontrarnos nuevamente para estudiar una porción más de la Sagrada Escritura. Hoy finalizamos con la tercera epístola de Juan. Espero que ya estén todos listos, preparados con la Biblia en mano para estudiar la palabra de Dios. Hola, mi nombre es Dani y hago parte de los suscriptores de Gotitas de Dios. Así que los invito a que se suscriban, activen la campanita y estén pendientes de todo lo que se sube. Leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra así: yo he escrito a la iglesia, pero Dios de fe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Señor Todopoderoso, nuevamente estamos aquí, dispuestos, Señor, en tus manos, para estudiar una porción más de tu palabra. Señor, queremos que tú nos hables, queremos que tú nos enseñes, queremos que tú, Señor, sea nuestro instructor, que nos capacite. Señor, queremos aprender más, tenemos hambre de tu palabra, Señor, porque es vida eterna, Señor. Así que en tus manos colocamos este estudio nuevamente, para que tú, Señor, sea el centro de este lugar y el Espíritu Santo nos ilumine también, Padre Dios de la gloria. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Después de haber estudiado el buen testimonio de Gallo, ¿sí?, la manera humilde y generosa como se había portado, ¿verdad?, con sus hermanos misioneros, apoyándolos, haciéndose cargo de ellos, ¿sí?, extendiéndole la mano para que continuaran predicando la palabra de Dios. Ahora nos vamos a enfrentar con la parte
desagradable, ¿sí? Con la parte manipuladora, controladora y conflictiva de esta carta. Todo lo contrario al buen testimonio de Gayo. Y también vamos a hablar acerca de Demetrio, un hermano de esa misma iglesia en quien todos daban buen testimonio. En los versículos 9 y 10, encontramos las características negativas que describen a un falso líder, el cual se ha revelado, mostrando oposición, rebeldía a la autoridad y apostolado del discípulo amado de Jesús. ¿Cuáles son esos aspectos negativos de este personaje? Leamos nuevamente el versículo 9 y lo vamos a leer por parte. Versículo 9. El anciano dice: yo he escrito a la iglesia. Este es el primer punto negativo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Ya le explico por qué. Leamos el segundo punto negativo. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, es decir, amaba ser líder, le encantaba mandar, dar órdenes. Y el tercero es: no nos recibe. No le permitía el ingreso al apóstol Juan ni a los misioneros itinerantes. Iniciamos entonces con el primer aspecto negativo de este personaje. El anciano dice: yo he escrito a la iglesia. ¿Sí? El apóstol Juan había escrito una carta a esta iglesia y la había enviado. Pero esta carta nunca fue leída a la congregación. Es posible que el apóstol reprochara el liderazgo distorsionado de este personaje, haciéndole ver sus errores y malos procederes en cuanto a la conducción de la iglesia. Pero este personaje lleno de orgullo, ¿sí?, para que la iglesia no se enterara del contenido de la carta, hay 100% de probabilidades que la haya destruido. También cabe la posibilidad de que Diótrefes fuera partidario del gnosticismo, ¿sí?, corriente filosófica que negaba la encarnación de Cristo. Es posible que se haya dejado influenciar, se haya dejado engañar por esta corriente de anticristos. Después encontramos la expresión pero, ¿sí? Esto significa que lo que él va a expresarle a Gayo no es nada bueno. Él dice: pero Diótrefes, ¿sí? Este es el nombre de este personaje, de este líder, este falso líder. Es un nombre griego, ¿sí?, el cual significa alimentados por Zeus, es de la mitología griega. Dice la palabra: al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿sí? Es decir, amaba la preeminencia, ¿sí?, ser siempre el número uno, el favorito, ¿sí?, el centro de atención entre todos sus hermanos, el preferido, el que hacía las cosas para llamar la atención de los demás, ser reconocido, el que se creía autosuficiente e irreemplazable, el manipulador, controlador, el que le gustaba el primer lugar, el poder y los honores, llegando hasta tal punto de auspiciar una dictadura eclesiástica, sintiéndose dueño
y amo de la iglesia. Y estaba en un grave error, porque los líderes y pastores no son los dueños de las iglesias. La iglesia le pertenece a Cristo porque Él la compró con su sangre. Y finaliza el versículo 9 diciendo estas crueles palabras: no nos recibe. ¿Sí? Se le había prohibido el ingreso a ellos como si fueran falsos maestros o falsos misioneros. El orgullo, ¿sí? La ambición de poder, el liderazgo distorsionado y la altanería desenfrenada llevó a Dióstrefe, llevó a este personaje a rechazar la cobertura del apóstol Juan, ¿sí? Y se declaró en oposición al discípulo amado de Jesús y a sus hijos que andaban en la verdad. ¿Puede un líder o pastor hacer esto en una iglesia? En este estudio habíamos comentado que la hospitalidad era muy común en aquel siglo, que los cristianos se caracterizaban por ser hospitalarios, generosos con sus hermanos misioneros. Esta era una práctica que se hacía aún desde el Antiguo Testamento. Pero este falso líder no se caracterizaba por eso. No era partidario de la hospitalidad, era un déspota. No lo recibía en la iglesia, ni permitía que los hermanos de la iglesia lo hicieran. No lavaba en la batea, ni dejaba que otros lavaran en ella. Los manipulaba. Todos ellos, todos en la congregación, estuviera de acuerdo o no, debían de obedecer a este personaje. Él pisoteaba, desautorizaba el mandato dado por el apóstol Juan, que se encuentra en el versículo 8, que dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Pasemos ahora al versículo 10. Ahí encontramos otros aspectos negativos de este personaje. Dice, por esta causa, es decir, por esa misma razón, por ese mismo motivo, refiriéndose a lo que se había comentado acerca de este personaje anteriormente, ¿sí? Al mal comportamiento de él. Dice el apóstol, si yo fuere, ¿sí? Es decir, cuando él tenga la oportunidad de ir, cuando él se presente a la iglesia, recordaré las obras que hace, ¿sí? Es decir, le iba a reprochar su mala conducta, lo iba a confrontar, ¿sí? Le iba a llamar la atención, a desenmascarar. Él era un rebelde, era un reprobado para administrar la iglesia de Dios, ¿sí? Era un reprobado. Por lo tanto, era necesario que fuese reprendido duramente, poniéndolo en disciplina para que fuera sano en la fe. Tito 1:13 dice, vamos a leer Tito 1:13, dice, este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y si buscamos en 1 Timoteo 5:20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos
para que los demás también teman. El apóstol Juan iba a recordar las obras que hacía este personaje. ¿Sí? Él dice que estaba, ¿qué? Ahí dice la palabra, estaba parloteando, ¿sí? Es decir, calumniando, difamando, hablando tontería, basura en contra del apóstol Juan y de los misioneros itinerantes. Y dice Juan, sigue diciendo la palabra, con palabras malignas contra nosotros. Es decir, utilizaba su lengua como instrumento diabólico, ¿sí? Para destruir al apóstol Juan y a sus amados. Usaba palabras viperinas llenas de veneno mortal para dañar la buena imagen, la buena reputación del apóstol Juan y de sus hijos misioneros, los maestros itinerantes. Proverbios 6, 16, 19. Proverbios 6, 16, 19 dice, habla de 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Y este falso líder tenía todas esas cosas que aborrece Dios, ¿sí? Dice allí, vamos a leer esa cita bíblica, ¿sí? En primer lugar, Dióstrefe tenía los ojos altivos, ¿sí? Tenía los ojos altivos. Era un personaje orgulloso, ¿sí? Miraba al apóstol Juan y a sus misioneros con desprecio. Era dominante, siempre quería sobresalir ante los demás. 2, tenía lengua mentirosa, ¿sí? Era mentiroso, calumniador. 3, tenía manos derramadoras de sangre inocente. Era un homicida. Si nosotros buscamos en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice en 1 Juan 3:15, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. O sea, aquí se tiene mano derramadora de sangre. Eso no... Una persona que asesina no es aquel que asesina con un puñal o con un revólver, sino cuando se difama, cuando se habla mal a una persona, cuando se odia a esa persona. Y más en este caso, si es un hermano de la fe. Y cuarto, su corazón maquinaba pensamientos inicuos. Su mente estaba continuamente pensando en la maldad en contra de ellos. Quinto, tenía sus pies presurosos para correr al mal. Estaba siempre presto para castigar y expulsar a los hermanos de la iglesia, aquellos que le desobedecieran. Sexto, era un testigo falso. Presentaba acusaciones falsas en contra del apóstol Juan y de sus misioneros, ¿sí? Acusaciones sin fundamento. Él era un pervertido. Séptimo, sembraba discordia entre sus hermanos, causaba divisiones, pleitos entre todos ellos. Y continúa aquí, y continúa Juan en el versículo 10, continúa el apóstol diciendo, y no contento con estas cosas, ¿sí? Es decir, que además de los puntos negativos que hemos mencionado, que mencionó el apóstol Juan anteriormente, este personaje se complacía en hacer lo siguiente. En primer lugar, no recibe a los hermanos. No había entrada para ellos, de ninguna manera.
no podían ingresar a la iglesia. Se le había prohibido el ingreso a la iglesia. Y dice, y continúa diciendo el apóstol Juan, y a los que quieren recibirlos, es decir, que en la iglesia habían hermanos que no estaban de acuerdo con la mala actitud de este personaje, de este falso líder, y ellos querían abrirle la puerta, ¿sí?, para que ingresara el apóstol Juan y sus misioneros, ¿sí? Pero ¿qué hacía Diótrefes? Aquí, ¿qué hacía Diótrefes? Se lo prohíbe. Se lo prohíbe. No le permitía el ingreso, como si fueran falsos maestros o falsos misioneros. ¿Qué pasaba con el que no acatara la orden? Con el que desobedeciera desobedeciera la orden que él había impartido, ¿sí? ¿Qué pasaba con ese hermano, con esa hermanita que desobedeciera? Dice la palabra, y los expulsa de la iglesia, los echaba, los botaba de la iglesia, ¿sí? Es decir que Gallo estaba corriendo peligro, estaba en peligro de ser descubierto y expulsado en cualquier momento por este personaje. ¿Por qué razón? Por darle la hospitalidad a los hermanos misioneros itinerantes. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede expulsar a un hermano o una hermana de la iglesia? Yo quiero que usted aquí abajito en los comentarios comenten y me digan si se puede hacer eso en una iglesia. Después de esto, el apóstol le da una recomendación o exhortación a Gallo. Él le dice, amado, no imites lo malo. El ser humano, por naturaleza, tiende a imitar a otras personas. Y no es malo imitar a otras personas. Lo que es malo es imitar las cosas malas, los malos procederes de las personas. En este caso, imitar lo que hacía Diótrefes, ¿sí? Él estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Por lo tanto, Gallo no debía de imitar a este personaje. Y sigue diciendo el apóstol, sino lo bueno. Él debía de imitar las cosas buenas de sus hermanos, ¿sí? No el mal ejemplo que estaba dando este falso líder, Diótrefes. ¿Por qué Gallo debía de imitar lo bueno? ¿Por qué Gallo debía de imitar lo bueno? El apóstol da la respuesta ahí mismo. Él dice, el que hace lo bueno es de Dios, ¿sí? Pero el que hace lo malo, dice el apóstol Juan, como el caso de Diótrefes, que hacía lo malo, no ha visto a Dios. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Las malas acciones de Diótrefes, ¿sí?, daban evidencia de que él no conocía a Dios. No tenía a Dios en su corazón. El corazón de Diótrefes era como un desierto árido, seco, sin vida, ¿sí? No había nacido de nuevo. Después el apóstol Juan pone un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo a un hermano. Pone como ejemplo a un hermano, ¿sí? Él dice, todos dan testimonio de Demetrio, dice la palabra, ¿sí? El apóstol Juan pone a Demetrio como un buen ejemplo a seguir, ¿sí?, como alguien digno de imitar. Él hacía comparación entre Diótrefes y Demetrio, ¿sí? Él dice allí, todos, ¿sí?, en esa iglesia donde estaba Demetrio ahí,
donde se congregaba, todos y a sus alrededores hablan bien de Demetrio. ¿Sí? Nadie le reprochaba nada malo a Demetrio. Lo apreciaban por su buen comportamiento. Y sigue diciendo el apóstol Juan, y aún la verdad misma, es decir, la misma palabra, el mismo Dios, ¿sí?, testificaba que Demetrio andaba en buen camino. ¿Sí? Y no solamente la verdad misma, el apóstol afirma con seguridad aquí en este texto, y también nosotros damos testimonio. El apóstol Juan y los hermanos donde él estaba pastoreando eran testigos, conocían el testimonio de Demetrio. Y después el apóstol aclara lo siguiente y dice, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. El apóstol Juan y sus amados estaban testificando en base a lo que ellos habían visto. No eran argumentos falsos. Él tenía evidencia de lo que él afirmaba. El apóstol finaliza diciendo lo siguiente. Le dice a Gallo, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Él no quería comunicarle todas las cosas a Gallo por medio de una carta. ¿Sí? Él estaba pensando en algo mejor. Él dice allí en su palabra, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Él quería ir y decirle todas las demás cosas que él tenía, ¿sí?, comunicársela a su amado Gallo cara a cara, ¿sí?, o sea, de manera personal, y desenmascarar a este falso líder, ponerlo en su puesto, ponerlo en disciplina por la mala actitud, por sus malos procederes, por lo que estaba haciendo. ¿Sí? La paz, dice el apóstol, y la paz sea contigo. ¿Sí? La paz sea contigo. Los amigos te saludan. ¿Sí? Ahora Juan llama a sus amados de amigos. ¿Sí? ¿Quién es un amigo? Un amigo es una persona que habla contigo sin tapujo, que tiene algo en común, ¿sí?, que comparten las cosas, etc. Y dice el apóstol Juan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular, o sea, individualmente. Oremos a finalizar la palabra de Dios. Padre Dios de la gloria, hemos estudiado y hemos finalizado tu palabra, Señor, por el momento. Nos hemos alimentado y hemos aprendido, Señor, muchas cosas a través, tú nos has revelado, nos has dado mucha luz a través de tu palabra, a través de este pequeño libro que además de ser un pequeño libro es un grandiosísimo libro, Señor, porque nos ha mostrado, nos ha enseñado muchas cosas, Señor, y queremos poner en práctica todas esas cosas que tú nos muestras a través de tu palabra, a través de esta carta, tercera epístola de Juan. Señor, gracias, porque cada día, Señor, tú nos iluminas, cada día tú nos enseñas, Señor, tu palabra, el cual es un alimento para nuestra vida. No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Tu palabra es vida, Señor, para nuestras vidas, para nuestro cuerpo, Señor Dios de la gloria. En este momento hemos finalizado con el estudio de la tercera epístola de Juan, Señor. Y queremos, Señor, iniciar a estudiar el libro de Abdías, Señor, ya en el próximo tema.
Queremos que así como tú nos iluminaste, Señor, con la segunda carta de Juan y ahora con la tercera carta de Juan, nos diste esa sabiduría, nos diste, Señor, así también queremos que tú nos hables, que tú nos ilumines, Señor, para poder entender el libro de Abdías, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Bendice a cada uno de los suscriptores, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos que han dedicado un ratico para estudiar tu palabra. Ayúdale, Señor. Solucionale cualquier necesidad, cualquier problema que ellos tengan, Señor. Te lo pongo en tus manos para que tú estés con ellos siempre, siempre, Señor. En el nombre de tu amado Cristo Jesús, te damos gracias. Muchas gracias. Amén y amén. No te pierdas nuestro próximo estudio, el libro de Abdías. ¿Sí? Te recomiendo que leas este libro en todas las versiones, 5, 10, 15, todas las veces que puedas, en todas las versiones. Entre más tú leas este libro, más Dios te va a dar la iluminación, el Espíritu Santo, para que puedas entenderlo. Así que te espero en nuestro próximo estudio de la carta más pequeña del Antiguo Testamento, ¿sí? El libro de Abdías, el cual tiene 21 versículos. Es una enseñanza que nos va a servir mucho para nuestra vida espiritual. Así que nos encontramos allí. Chao, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Chao, nos vemos.